Babilonia, hermanos, fue el primer imperio mundial bajo el liderazgo de un rey llamado Nabucodonosor. Él fue el primer rey, disculpen, que conquistó el mundo conocido de aquellos tiempos. Fue el gran rey Nabucodonosor, el grande. Él sacó, conquistó lo que es la amada ciudad de los judíos, que es Jerusalén. Y él no lo hizo porque él tuviese la fuerza suficiente, sino que las fuerzas vinieron de Dios, porque Dios lo empoderó para castigar a su propio pueblo. Porque Dios, hermanos, así como puede bendecir a su pueblo, a los cristianos, incluso utilizando personas que ni son creyentes, puede utilizar las mismas personas también para castigar a lo que son sus hijos. Él lo hace así. Sin el poder de Dios, ni las hojas de los árboles se mueven. Él tiene todo en control, Él es Dios todopoderoso, y Él Él le dio el poder a Nabucodonosor para que él fuese ese rey conquistador y finalmente llegase a su propio pueblo y llevase cautivo a toda una nación allá donde estaban en Babilonia. Mire, la Biblia dice, hermanos, que Dios todo lo hace por alguna razón. Isaías 45, un poquito atrás, el versículo número 6 nos habla así, de esta manera. En Isaías 45, y vamos a leer versículo 6, dice así: para que se sepa del nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Y luego está diciendo también, hermanos, dice que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto, dice así la escritura. Entonces Él es el que nos da la paz, Él es el que nos bendice, pero Él es también el que puede crear la adversidad para que nosotros nos regresemos del torcido camino que a veces llevamos. Entonces Dios, hermano, hace todo, Él está encargado de todo. Esto lo digo, hermano, porque existen tantos cristianos que pueden vivir su vida a su antojo sin que nada pueda pasar. No, espérate, hermano, tú no puedes vivir tu vida como tú quieres. Si es que tú eres salvo, si es que tú eres cristiano, tienes que aprender a vivir como Dios manda. Y luego cuando el Señor trata con ellos, con los que quieren vivir a su antojo, ellos nunca lo relacionan con Dios. Ellos nunca piensan, mira, pues Dios está actuando, Dios me está llamando, Dios me está tratando de convertirme al camino recto. No, sino que comienzan a pensar en la suerte, comienzan a pensar, es que me discriminan porque soy hispano, es porque esto, aquello, lo otro. No, hermano, el Señor actúa para que tú y yo regresemos de los caminos que a veces llevamos, los cuales no son agradables a Dios. Entonces, este hombre fue utilizado por el Señor para que viniese a castigar a su propio pueblo. La historia de los vasos santos comienza cuando esos hombres de Nabucodonosor, ellos derrumbaron todo el templo y ellos se llevaron todo el oro, toda la plata, todo el bronce y cobre incluso que había, y llevaron ellos esos utensilios que se utilizaban para el ministerio del Señor. Llevaron las tazas, los cucharones, los platos, los tazones y todo lo que se utilizaba para medir el incienso, el aceite, la comida, la carne, los sacrificios. Todo eso se llevaron ellos, llevándolos cautivos hacia Babilonia. Esos utensilios, hermanos, estuvieron guardados ahí, y la gente, hermano, tenía que entender y sabían que esos son exclusivamente, solamente para el uso del Dios vivo. No podían utilizarse en ninguna otra cosa, no podían utilizarse para beber agua a otras personas, sino que era simplemente para uso exclusivo del Dios verdadero. Pero pasó el tiempo, dice la escritura, Nabucodonosor murió y todo aquello quedó atrás. No solamente los utensilios quedan guardados, sino que se reemplazó otro rey. Yo creo que este hombre que se menciona aquí, que es Belsasar, es el nieto de Nabucodonosor, por ciertas palabras que se mencionan en la Biblia. Entonces aparece un hombre glotón y borracho, al cual no hizo nada por conseguir el reino,
Y entonces pues es un hombre que es dado prácticamente al vicio, dado a despilfarrar el dinero que dejó su abuelo, su padre. Y así lo encontramos él siendo un hombre fiestero, un hombre dedicado a complacer a los demás y hacer fiestas y convivios. Daniel 5:1. Entonces comenzamos allí con lo que es esta historia de este hombre, que se llama Belsasar. Daniel 5:1. Vamos entonces a agarrar allí el mensaje que tenemos para hoy. Dice el 5, estamos ahí, el 1. Y el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Mire esa palabra que dice 1000 príncipes. Esto se trata de 1000 reizuelos, los cuales le ayudaban a gobernar en cada uno de sus territorios, porque el territorio era grandísimo. Entonces él los trajo para presumir, los trajo para darles a beber, y les hizo una pachangona y dieron rienda suelta a la borrachera ahí entre ellos. Entonces la Biblia nos dice que prendidos ya con lo que es el vino, con el estupor de la bebida, Belsasar cometió una falta gravísima que sentenció su vida. Versículo 2. Y Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos, mire, el rey, sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Oh, qué malvado este hombre. No tuvo cuidado de cometer tal maldad. Que no sabe Belsasar que estos vasos son exclusivos para el uso del Dios Santo, que no sabe que él no debería de hacer eso. Estos vasos Dios los había apartado, Dios los había santificado, Dios los había utilizado solamente para él, solamente para su uso, solamente para su gusto. Y Belsasar, hermano, tuvo la desvergüenza. Mira, él tenía en su palacio muchísimas vajillas de trastes, de platos, de lo que sea, pero él no tuvo en poco el tentar es esto que está haciendo, porque él decidió utilizar lo que le pertenecía al Dios verdadero. Y así fue como este hombre comenzó a beber vino en los vasos de nuestro Dios. Yo recuerdo, hermanos, cuando salíamos de la escuela de la primaria con mis primos, varios de ellos. Yo creo que nosotros, hermano, de parte de mi padre, de parte de mi abuelo paterno, somos casi como 95 primos. Muchos de ellos estábamos en la primaria y lo que hacíamos, corríamos a la casa de la bisabuela que vivía cerca de la escuela. Nosotros no vivíamos en ese pueblo, íbamos caminando. Entonces, en tiempo de calor como hoy, íbamos y decíamos a Ama Luisa, danos agua. Y ella tenía su cántaro fresquecito. Y tenían esas paredes, no sé si ustedes llegaron a ver, pero unas paredes que la tienen con muchas ollitas de barro, pintadas de diferentes colores. Y todo allí, entonces, en esas ollas, el agua fresquecita. Y entonces dijo, pueden tomar con cualquiera de esas ollas, pero nunca toquen esta, porque en esta toma el Señor. Era su esposo. Es que nadie podía tocar esa, solamente el que era su marido, porque si viene y alguien la toca, se va a enojar. Entonces va a ir mal a mí, pero después te voy a castigar a ti. Entonces, ¿qué hacíamos? Esta es de uso específico para solamente el hombre de la casa de aquel lugar. Así es que es algo que nosotros podemos compartir, comparar aquí. Ninguna persona tenía permiso para usar esos vasos santos de Jehová, menos un pagano irreverente como lo era este malvado Belsasar. Pero él no le importó. Versículo 3 dice todavía ahí. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído, ya lo leí, ¿verdad? Otra vez, que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos reyes, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Quiero hablarte, pero quiero ver lo que veas, vasos santos en usos viles, en usos degradables. Belsasar y sus secuaces cometieron esta tremenda vileza. Peor, brindaron por sus ídolos teniendo los vasos en sus manos. En el versículo 4 dice que ellos invocaron y ellos brindaron por sus ídolos, por sus estatuas, por los dioses que ellos creían.
Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Increíblemente cómo se está utilizando esto para poder adorar a ídolos, a dioses muertos que ni escuchan, ni pueden hablar, y para llevarlos tienen que cargar. Cómo es increíble cómo él dedicó esto para los dioses falsos. Pero iba avanzando más y más su gran atrevimiento de este hombre. Este hombre había abandonado y había alabado y poder usar esos utensilios que no son para dioses, que no son solamente obra de hombre. Alguien podría decir, pero este Belsasar a lo mejor lo hizo por ignorancia, a lo mejor no sabía. No, Señor, este hombre quizás era borracho, pero no era ignorante. En el versículo 22 y 23, quiero que me acompañen más adelantito, dice: y tú, su hijo Belsasar, ¿no has humillado tu corazón sabiendo todo esto? Él sabía todo esto. Le había contado Daniel acerca de Nabucodonosor, cómo se enalteció y cómo Dios lo humilló. Y dice: sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebiste vino en ellos. Además de esto diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca le honraste. Hermano, qué desgracia que haya tantas personas que dan gracias a otras gentes, dan gracias a la naturaleza, dan gracias a tantas otras cosas, y menos dan gracias a Dios cuya vida está en sus manos. Y hermano, permitemos que haya cristianos también que tengan esa mala costumbre de agradecer. Sí, agradece al doctor porque te ayuda, agradece quizás al abogado que te ayuda, pero nunca te olvides que todo el que te da, todo lo que tú tienes y lo que te saca hacia adelante es nuestro Dios Todopoderoso, en cuya mano tu vida está. Daniel le recetó una sentencia que venía de parte de Dios al rey pagano. Sin temor, él habló porque se lo merecía. Como ya leímos en los versículos del pasaje en el 5:7, dice la Biblia que se comenzó a salir una mano y comenzó a escribir en la pared una escritura la cual nadie sabía lo que decía allí. Unas palabras que en realidad entendemos después eran una sentencia. La reina dijo: mira, ¿sabes qué? Tu padre, por eso digo que quizás este era un nieto. Tu padre trajo de allá de Jerusalén a un hombre donde mora el espíritu de los dioses santos. Fíjate, no es ignorancia. Él te puede ayudar. Él puede interpretar esa escritura. Y entonces vino Daniel, y aquí está la interpretación de la escritura, siguiendo el versículo 24. Siguiendo el 24 donde estamos, dice así: esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán. No, pues es el de Nabucodonosor que está en el capítulo número 4, disculpen. Ese no lo vamos a leer, ese está en es cuando el Señor tomó juicio de Nabucodonosor. Pero el 24 aquí en el 5 dice: entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. La escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Nadie podía interpretar eso, pero Daniel dice: esta es la interpretación del asunto. Mene quiere decir: contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Hasta aquí llegaste. Número 2, Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto, no sirves. Pérez, tu reino ha sido roto y dará a los medos y a los persas. Entonces, este es lo que es la interpretación. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Se acabó. En un instante se acabó. ¿Por qué razón, hermano? Porque hay alguien que se le antoja, se le atreve a usar los vasos de Dios que son santos en usos viles. Porque alguien se atreve a hacer, hermano, esta clase de vilezas, sabiendo que esos vasos deben ser santos, deben ser apartados,
y deben ser para uso de Dios exclusivamente. Cada uno de nosotros, escuchen hermanos, ¿dónde tenemos el mensaje hoy? Mire, la iglesia de Jesucristo es una iglesia formada por hombres y mujeres que hemos sido sacados del mundo, de a veces del lodo, y hemos sido puestos aparte como vasos escogidos, vasos purificados, vasos separados y santificados para el uso exclusivo solamente del Dios eterno. ¿Sabes? Eso es lo que significa la iglesia, un grupo de gente llamada para ponerla aparte, para ser usados solamente para el uso del Dios eterno. Y cada cristiano que está aquí presente, o cristiano en todo lugar, es un vaso que Dios ha santificado, es un vaso que Dios ha escogido, y Dios quiere que esos vasos sean usados con santidad, no con vileza ni tampoco con pecado. Por eso queremos ver hoy, hermanos, 3 principios muy valiosos en cuanto a no usar nuestra vida en usos viles. Primeramente, veremos nosotros, tu cuerpo es la vivienda del Espíritu Santo. Por esa razón, tú no debes de usar tu cuerpo para usos viles, porque tu cuerpo es vivienda del Espíritu Santo de Dios. 1 Corintios 3:16. Vayan ahí por favor y se quedan ahí. 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que soy templo de Dios y el Espíritu de Dios, qué pasa, hermanos? Mora en vosotros? Mira cómo llama el Señor al cuerpo de un cristiano. Lo llama un templo, una morada sagrada, santísima. Por esa razón, tú necesitas entender, hermano, hermana, que Dios quiere de ti santidad. Es por eso que usted y yo no debemos de usar nuestro cuerpo para lo vil, porque ahí vive el Espíritu Santo de Dios, aquí mismo en este cuerpo. Él está allí, y siempre que tú le echas vileza, estás afrentando el Espíritu Santo de Dios. Siempre que te metes en los antros de vicio, tú lo llevas contigo y tú estás haciendo que el Espíritu Santo vea la vileza que tu cuerpo está siendo usado. Siempre que ingieres bebidas alcohólicas, siempre que le metes droga, siempre que le metes cosas que son nocivas para tu salud, déjame decirte, tú estás usando el vaso que Dios te dio para usos viles, para usos degradables, para usos que el Señor no ha dicho que fuera nuestro cuerpo. Pero hay muchos cristianos en la actualidad, sabiendo que están contaminando la morada del Espíritu Santo, de todos modos lo hacen. Como este malvado de Belsasar, él sabía, le dijo al profeta: tú lo sabes muy bien, pero te has atrevido a contaminar el templo, el vaso que es santo de Dios. 1 Corintios 6. Versículo 3. Ahí den la vueltita, dice así el 3. ¿O no sabéis? El 13, disculpen, el 13. Está en el 13. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Por tanto, el uno como el otro, las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Miren esa frase que dice, hermanos, el cuerpo no es para qué. ¿Para qué? El cuerpo no es para qué. No es para la fornicación, porque la fornicación contamina el vaso santo del Señor. Por eso, hermanos, mira, lo sabemos, todo el mundo lo sabe. No me diga, hermano, que un muchacho se enreda con una muchacha y se van allí y se acuestan en el campo, donde quiera que sea, y están diciendo, esto no es malo. Claro que lo saben, y más siendo cristianos, tienen que entender que sus cuerpos no son para la fornicación, deben ser para la santificación. El problema, hermanos, es que el cristianismo en que estamos viviendo hoy, mira, ya en lugar de imponer los principios para que la gente se pueda atraer con el cristianismo, ahora no, los cristianos se están dejando atraer por las costumbres de este mundo y dicen, si acabo todos lo hacen.
Si al cabo tengo una vecina, si al cabo tengo una amiga, tengo un amigo, lo que sea, se van juntos y se meten allí, no hay ningún problema. Déjame decirte, lo podrá hacer quien sea, pero los cristianos no. Su cuerpo no es para la fornicación, su cuerpo es para la santificación. Nosotros no podemos dejar de predicar lo que Dios quiere que prediquemos, que el uso de sus vasijas deben de ser en santidad, que no los utilicemos en usos viles. Y la fornicación es un uso vil que no debe ser. Y al igual que Belsasar, no somos ignorantes de lo que estamos haciendo con nuestro cuerpo. Mira el versículo 18 ahí en el capítulo 6. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera de su cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Mire lo que dice la Biblia aquí, que cualquier otro pecado del cuerpo no está a nuestro alcance. Por ejemplo, hermano, usted no puede evitar que a alguien, hermano, pues le caiga mal. No puede evitar eso. O sea, ¿cómo le va a hacer? Me cae mal. No puede evitar envidiar a alguien. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hacemos? No puede evitar cosas del cuerpo, las cuales son naturales y que simplemente vienen porque su mente es así. Pero dice la Escritura que este pecado sí lo puedes evitar, porque tú estás en control de tu cuerpo. Escúcheme, muchachita, usted está en control si quiere usted proseguir, ir adelante con lo que le propone algún malvado. Usted puede decir, no, yo soy cristiana, yo me quedo así porque mi cuerpo no es para la fornicación. Y usted también, joven, usted está en su poder, está en su decisión en no caer en esos usos viles. Porque la Escritura dice que nosotros somos la vivienda del Espíritu Santo. Él está aquí. Entonces, siempre que lo llevamos a esa clase de pecados, Él se contrista porque está allí. Una de las cosas, hermano, que nosotros a veces, como pastores que creemos la Biblia, pues queremos arreglar a veces las cosas con las familias. En este tiempo que vivimos, pues mucha gente que viene a la iglesia, pues vienen viviendo en unión libre. Y lo que les decimos con la enseñanza de la palabra del Señor, hermano, pues ustedes están haciendo mal, deben de casarse. No, yo no voy aquí a escuchar eso, yo mejor me voy a otra parte. Y se van a escuchar algo que les gusta. Pero escúchame, no se trata como unos dicen, un papel ¿para qué sirve? No se trata de un papel, se trata de lo que Dios quiere. Y Dios quiere que sus vasos sean exclusivos de Él, que no sean utilizados en usos viles. Por eso fuimos santificados con la sangre preciosa del Señor. Por eso fuimos comprados. Por eso, hermanos, somos santificados. Somos nosotros del Rey de Reyes. Y es la razón que no debe de usarlos en usos viles. Pon mucha atención, joven, porque quizás muchos de nosotros nunca escuchamos cosas así cuando éramos jóvenes. Quizás nosotros nos dejamos ir por lo que pasaban las cosas. Algunos Dios nos guardó, a otros no. Quizás ya cometieron errores, pero tú de aquí en adelante dedícate a la santidad de Dios. No utilices tu cuerpo para esos usos que son degradables, que son viles. Número 2, tú no te perteneces a ti mismo. Por esa razón tú no puedes usar tu vaso en usos viles, porque tú no te perteneces a ti mismo. Versículo 19, ahí en 1 Corintios. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? ¿Y qué dice, hermano? Y que no sois vuestros. ¿Tú entiendes esa palabra, no sois vuestros? ¿Sí entiendes? Algunos también han dicho, yo mejor para qué fui cristiano. Hermano, no importa lo que tengamos que hacer, vale la pena ser cristiano. Vale la pena ser creyente. Vale la pena haber sido libertado de la maldad del pecado. Vale la pena haber sido salvado del infierno. El ser cristiano es lo más maravilloso que te pudo pasar. Pero tú tienes que entender que nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Le pertenecemos al que nos compró con su sangre. Le pertenecemos a aquel que dio su vida, que sufrió la cruz del Calvario. Y la Escritura es claramente, ustedes necesitan alejarse de la fornicación, alejarse de los usos viles, porque ustedes no se pertenecen a ustedes mismos. Le pertenece a Dios.
Si eres cristiano, Dios te ha dado vida 2 veces. Primero cuando naciste y Él quiso que tú nacieras. Cuando diste aquel grito y dijeron, oh, nació un niño, qué alegría, donde quiera. Bueno, Dios te hizo nacer. No es algunos como dicen, ¿para qué me tuvieron? No, mira, no seas malagradecido, chamaco. Tú naciste porque Dios quiso y te dio vida por primera vez, vida física. Pero después, hermanos, luego Él te compró con su sangre cuando estabas perdido en el pecado. Dice el versículo 20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Estabas perdido en el pecado. Aquí vemos algo importante, hermano, porque también hay muchos cristianos que dicen lo que importa es lo de adentro. Lo de afuera, pues no importa, hay que andar todos cuachaludos, no importa. No, hermano, a Dios le interesa tu cuerpo y tu espíritu. ¿Tú lo puedes notar? ¿Sabes? Porque dice, ¿por qué tienen que vestirse las hermanas así y lo otro? Porque, hermano, así guardan su cuerpo. Guardan su cuerpo. ¿Por qué razón? Me dijo una mujer, es que todos los hombres son bien perversos y lasciviosos. Pues sí, así los hizo Dios en la naturaleza de ellos. Pero déjame decirte, por eso las mujeres deben de vestirse correctamente, con pudor, no anden enseñando su cuerpo, porque el hombre precisamente es morboso. Y el Señor no solamente le interesa lo de adentro, sino que dice que de Él le pertenecen tu espíritu y también tu cuerpo. He visto cristianos, hermano, que han abandonado sus familias, han abandonado los caminos de Dios para dedicarse a usos viles. ¿Y sabes cuáles son sus razones? Es que yo tengo derecho a ser feliz. ¿Cómo? ¿No eres feliz con tu esposa? No, es que ya no es lo mismo. Claro que no es lo mismo. Tú pensabas que se iba a quedar igual como estaba. Y el hombre sí puede agarrar la rodada que sea y nadie dice nada. Pero la mujer es que el otro, aquello. No, hermano, mire, esta razón ha sido que ha caído en muchas traiciones y adulterios. Porque aquí está un hombre, hermano, que comienza a quejarse, es que mi esposa es esto, que el otro, el otro. Mira, hermanos, no porque yo tengo la edad que tengo, pero un día tu esposa va a cambiar de vida. O sea, no va a cambiar de vida a otro lugar, sino que va a haber cambios en su vida. Y en ese momento cambia también su manera de ser. Cambia como le dicen, su ánimo. Entonces tú tienes que aprender a conocer y ayudarla, no a criticarla. No a comenzar a decir, ¿y esta loca qué le pasó? Porque, hermano, llega el tiempo cuando las mujeres lloran de nada. Lloran hasta porque una pulga se muere. Es un ser esa pulga. Y tienes que entender, y es el tiempo, escúchame, fíjate, estos hombres viejos, verdes, como a los 60 años comienzan a buscar otra mujer. ¿Sabes por qué? Porque dicen, es que tengo derecho. ¿Cuál derecho? Tú ya tuviste todos los derechos que tenías que tener. Ya le encargaste 5 chamacos a esa mujer. Ya hiciste todo eso y ahora quieres que ella sea igual como antes. No, hermano. Y ahí es donde comienzan a andar navegando en las redes sociales y después se encuentran, se topan, dicen unos, con una que yo conocía allá en la infancia y que también tiene problemas y comienzan a juntarse en ese mar que andan navegando y nomás de repente se largan dejando abandonado un hogar y eso, hermano, se comienzan a entrar en usos viles que no deben de ser. Hermano, si Dios le dio una esposa, usted sea feliz con su esposa. Hermano, si Dios le dio, hermana, si le dio un esposo, sea feliz con su esposo. ¿Ya? Hasta que la muerte los separe. Y joven, déjame decirte, no andes tú pensando y fíjate bien con quién te va a casar, porque en el cristianismo no hay separación. Esa es la esposa que tú tienes que tener y es la que Dios tienes que ser feliz con ella. Si un día te medio mata, entonces amor puedes considerar. Y la escritura dice que aunque un día tú ya no decidas estar con aquel esposo o con una esposa, tú tienes que quedarte como estás y esperar si las cosas cambian y puedes regresar con la misma persona. Estas cosas no se pueden decir en las iglesias porque no les gusta a la gente, porque así es la situación. Pero no podemos nosotros estar usando vasos santos en usos viles. ¿Me entiende?
Total, nosotros somos cristianos de primera generación, pero que no siga con las siguientes generaciones, que sean diferentes. Acuérdate, hermano, hermana, tu vida no te pertenece, ni tu cuerpo, ni tu espíritu. Por eso no los entregues a usos viles. ¿Estamos ahí? ¿Por qué el cristiano debe cuidarse de no andar usando sus vasos en usos viles? Dijimos, porque eres vivienda del Espíritu de Dios. Segundo lugar, porque no te perteneces a ti mismo. Y en tercer lugar, Dios quiere usar todos los vasos disponibles. Dios quiere usar todos los vasos disponibles. Por esa razón, no debemos de andar usándolo en usos viles. Vamos a leer un pasaje allí en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 20. 2 de Timoteo, capítulo 2, 20 y 21. Pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. En una casa grande, dice la Biblia, una casa grande donde los dueños han comprado toda clase de utensilios. Ellos tienen utensilios que son de oro, dice ahí, utensilios, vasos, tazas que son de plata, otros son de bronce, pero también a veces han conseguido estos vasos que son de plástico. Bueno, ¿usted ha tomado agua en un vaso de plástico? ¿O leche? A mí no me gusta tomar uno de esos porque se les queda el aroma de la leche y luego tomas agua. ¿No? Entonces, pero hay de toda clase de utensilios en la casa de un rico, de un hombre que tiene todo eso. Entonces, él preferiría el poder tomar en un vaso que sea de oro. Pero imagínate que ese vaso está colgado allí. Las moscas han pasado muchas veces, han dejado sus huellas ahí en ese vaso. Tiene como unas 10,000 manchitas allí. Y después dice, oh, voy a tomar agua en el vaso más fino que está aquí. ¿Lo harías? ¿Y ves todas las manchas de las moscas? ¿Tú lo harías? Pero acá está un vaso. Este vaso es de madera. Es uno que está allá y está en el fregadero, está boca abajo. Se nota que apenas lo lavaron. ¿Te atreverías a tomar agua en ese utensilio? Yo tomaría en el de madera más que en el de oro. ¿Por qué? Porque está limpio. Porque está limpio. Bueno, hermanos, a través de 2000 años, el Señor Jesús ha traído toda clase de utensilios a su iglesia. Algunos son muy ilustres, algunos son más humildes, algunos hermanos quizá no tengan mucha educación, otros quizás son expertos pero son humildes. Hermano, el Señor puede usar a todos, pero Él no puede usar vasos viles, Él no puede usar vasos sucios. Así que no importa, no hay diferencia si tú dices, es que yo estudié en el colegio, recibí maestría, lo que sea, pero si tu vida está siendo utilizada para lo vil, Dios no puede utilizar algo así. En cambio aparece quizás acá otro hermanito que dice, pues yo apenas he aprendido a leer, yo estoy haciendo lo mío. Hermano, si ese hombre, esa mujer se limpian, dice la Escritura, son útiles para servir en toda buena obra para el Señor. Es que lo importante no es quién eres, lo importante es cómo está tu vida, lo importante es cómo está tu vaso. Si eres una persona que estás viviendo en santidad, el Señor te va a utilizar. Pero tú no puedes engañar mucho tiempo a Dios con tu vida doble. ¿Me entiendes? Escuché una vez a alguien decir, mira, yo me voy a la pachanga, allá que a menear el esqueleto y puedo tomarme 2 copitas y después cuando llegue a la iglesia el domingo, pues nomás le pido perdón a Dios y todo está arreglado. Pues no tientes a Dios, porque te puede pasar lo que a este hombre Belsasar, que el Señor comience a escribir en la pared y te lleve de una vez de este mundo. Ah, no, pero eso sería mejor. No, Él te puede dejar hasta inválido, inválida. El pastor, ¿por qué no se echa la sal? No es ninguna sal. Esta es una advertencia para aquellos que utilizan sus vidas en usos. ¿Usos qué? Hermano, que eso es muy feo, es muy duro. ¿Por qué no decides hoy
utilizar tu vida para el servicio del Señor? ¿Por qué no decides hoy limpiar tu vida, limpiar tu corazón y tomar la decisión? Señor, yo quiero ser usado por ti y yo tengo una lista de lo que yo tengo que cortar, de lo que no debo de hacer, porque mi vaso está siendo utilizado en esas cosas que son inútiles. Bueno, Dios es bueno. Y Dios, hermano, Él tiene los brazos abiertos para todo aquel que quiera servirle en su obra. Pero ¿sabes qué? Muchos no podrán servir. ¿Sabes por qué? Porque sus tazas están siendo usadas por el mundo. ¿Por qué no aprendemos, hermano, de aquellos que tentaron a Dios y sufrieron las consecuencias? No hay que nosotros seguir viviendo en lo que es la mundanalidad. Utilicemos nuestras vidas para uso del Señor, pero sea en vasos que estén limpios.